pero hay una vacante de edecán. Y así empecé. Yo soy el Chivaca de Venga la Alegría. O sea, el único personaje original que quedó hasta el final del capítulo, sigo siendo yo. Esto es Tu Otra Pasión con Esteban Macías. Comenzamos. Lo tengo que hacer. Discúlpame. Difícil de creer. La última, pero no es cierto la última. La primera vez que escuché eso, a ver si estoy mal, güey. A ver. Yo estaba en un programa con Daniel Bisoño que se llamaba El Mameluco en Radio 13. Claro, sí. Y tú, si no mal recuerdo, tenías esta sección con Paco Sea en la mañana. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Con Paco lo que hacía, algo parecido, pero era cuando estaba el rival más débil en Azteca. Correcto. Y entonces yo hacía una sección con Paco, que era el carnal más débil, y entonces era como las mangas del chaleco que presentaba López Dóriga. Sí. Algo así, de una crítica política, con algo de humor, con algo de sarcasmo, pero con el tono parecido ya al de Difícil de Creer. Ya se empezaba a cocinar eso. El tonito con la... Claro. Exacto. Pues siempre he pensado que los locutores que quieren de pronto marcar una diferencia tienen que tener un estilo. Sí. Y entonces yo desde muy pequeño decía, ¿cómo? O sea, que quería ser locutor de radio, quería encontrar un tono, y cuando se empieza a acercar este personaje de... porque sí, en un momento fue primero un personaje de saberlo todo, de nerd, de pronto dar el dato curioso, etcétera. Quería yo encontrar un tono, y paralelo a eso que tú estás diciendo, tenía en un programa que se llama Cada Mañana en Azteca, una sección que era cierto o falso. Y entonces no decía difícil de creer, pero sí decía cierto o falso. Claro, sí es cierto, ¿cómo no? Estaba flashback, oye. Así es. Cada mañana. Cada mañana. Luego le decían ahí en los pasillos, cada mamada. Decían, sí, no, tal. ¿Quién más estaba en ese programa? Bueno, pasaron muchos, pero estaba Laura Luz, Sí. Luz Blanchet, Omar Fierro, Ajá. Paco Lalas, Ana María Alvarado. ¿Ahí empezó tu andar por las revistas matutinas? ¿Ya en televisión? No, empezó en el 94 en Televisa, ¡Wow! con Un Nuevo Día, con César Costa y con Rebeca Alba. ¡Un nuevo día! Un nuevo día. Sí, o sea que... ¿Y cómo llegas a un nuevo día? Cuando me decidí estudiar comunicación, yo quería ser locutor de radio. Ya es una historia muy larga esa parte que me la voy a saltar por ahorrar tiempo. Pero cuando vamos a elegir especialidad, solamente en radio había 3 personas. Entre ellas estaba Katia de Artigues. Ajá. Y dije, no, pues yo creo que mejor me voy a la tele con todos mis amigos. Y empecé a tomar la especialidad de tele en la universidad. Y una amiga que era hija de un gran productor de Televisa que se llama Chava Ortiz, que hizo Hoy Mismo con Guillermo Ochoa, 18 años y muchos programas. Hizo Nuestra Casa con el Coque Muñiz, en fin. Él hace Un Nuevo Día, y su hija Gladys, es una de mis mejores amigas, la verdad porque me iba bien en la escuela, no nada más por dedazo, me invitó a colaborador ahí. Primero dije que no, porque yo no quería estar en la tele. Ok. Quería acabar la carrera y hacer algo de cine para dirigir comerciales, es lo que yo quería hacer. Muy bien. Al final me da miedo. De mocosos estamos rebabosos, pero bueno, ok, ahorita lo tomarías en 2 segundos. Claro, tenía 20 años y de pronto me cayó el 20 y dije, no tengo nada. Le hablo, le dije, oye, ¿le hablo? No había celulares, ¿le hablo? ¿Le hablo? Gladys, siempre sí. Me dijo, no, pues ya no hay. Me ofreció de reportero. Me dijo, pero hay una vacante de edecán. Yo, ¿qué hay que hacer? Me dijo, ser asistente de César en el piso, recibir a los invitados y llevar la continuidad de pasar a los invitados a las entrevistas. Y así empecé. Voy. Y entonces, este año cumplo 31 años de carrera. Wow, sí. Y de esos 31 años, 28 años he hecho la revista. Es que sí has estado, eres ya una cara súper conocida y querida en las revistas matutinas. Hice 3 años más Un Nuevo Día. Y luego llevo este año que cumplo 25 en Azteca, llevo 25 años en una revista. Y Venga la Alegría en particular. Cumple 20 años el próximo enero. 20 años ya tiene Venga la Alegría. Así es. Sí, entre las 10,001 acepciones, cambios que ha tenido, pero ya tiene un buen rato. Tú que eres conocedor de Star Wars, tengo con el Capi un chiste de que yo soy el Chivaca de Venga la Alegría. O sea, el único personaje original que quedó hasta el final del capítulo sigo siendo yo. Exacto, Chewbacca. Aunque en postura, podría ser mi C-3PO, que era todo un dandy de los Star Wars también. Mira, bien, me gustó. No, puede ser. Que curiosamente sí, Anthony Daniels es el único actor que ha estado en los 9 episodios de Star Wars. Mira. Él lo cuenta con mucho orgullo. O eres el Diego Schwenning de Venga la Alegría. Como Timbiriche. De Diego Schwenning tengo una opinión particular.
tuvo las novias más guapas de Timbiriche. Todas, está bien. No, muy bien. Me Y gustó por eso. tú podrías haber tenido las novias más guapas, pero decidiste casarte con una gran mujer. Sí, con Laura. ¿Cuántos años tienes casado, Sergio? Bueno, estamos en pecado. Ah, ¿nunca se casaron? No nos hemos casado. Pecado mis guacs. Este año en abril cumplimos, el 28 de abril cumplimos 20 años de ser novios. Wow. Y ahora en septiembre de este mismo año cumplimos los mismos 20 de vivir juntos. Fíjate, luego de fueron novios. Es que ha de haber dicho también, por primera vez me pela una mujer, de una vez me voy a vivir con ella, güey. Bueno, ¿Eras bueno para el ligue y para las mujeres? tuve mucha suerte de chavo, pero era malo para ligar. Ok. O sea, siempre he sido muy tímido. En lo general soy una persona reservada. Ajá. Y entonces de chavo me costaba muchísimo trabajo ligar. Era malísimo. Pero ya que yo sabía como que había algo, me aventaba y casi siempre me iba bien. Tuve muchas novias, muy noviero. Pero también me casé muy joven. Lo que pasa es que esas alojas historias no te las sabes tú. Yo me no casé. me sabía. Por primera vez me casé a los 24 años. Ok. Estuve casado 8 años. No, pues un buen rato. Me ¿cómo divorcié no? a los 33. Sí. Y al poco tiempo de haberme separado, divorciado, empecé a andar con Laura y ahora que llevamos 20 años juntos. Fíjate, será la segunda siempre, porque luego uno la riega en la... Bueno, luego la segunda y la tercera, y ay, mejor ya no me meto en camisa de 11 varas. Pero ¿cómo siendo una persona tímida llevas tanto tiempo en los medios, siendo así, tan abierto, tan reconocido, tan afable? Le echo ganas. ¿Así te cuesta trabajo el asunto de los medios Sí. y de la cámara y de estar ahí? La cámara ya no tanto porque es un oficio, ¿no? Que lo haces diario y trabajas para ello. Pero, por ejemplo, cuando empecé a trabajar con César Costa, yo recibía a los invitados y en ese tiempo las revistas eran distintas. Y entonces las entrevistas eran largas y había mucho tipo de invitados. Entonces, recibí desde a José Agustín, a José Luis Cuevas, de artistas llegó Kevin Costner, Iron Maiden, a todas las artistas de Televisa que te imaginas. Sí. Pero entonces yo era el que los recibía, ¿no? Entonces yo sentía las primeras 3, 4 semanas, sudaba y sudaba. La oreja y sudaba. roja. Sí, ¿no? Y yo quería renunciar porque para mí era muy difícil dar la cara para eso. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, le voy a dar. Entonces, hago mi mejor esfuerzo. El oficio lo he aprendido bien, pero yo generalmente no voy a ningún evento que no sea la tele porque me cuesta. Exactamente, esa Me cuesta. vida pública. Ahora, te has dedicado como a esta información relevante, cultural, el dato curioso y la percepción, corrígeme si estoy mal, es que todos tenemos de ti, es que Sergio es un tipo súper inteligente y brillante. Gracias. Está increíble que la gente piense eso de ti, Sí. sea cierto o no, Cierto, pero está padre. sí, claro. El asunto del deporte nunca lo metiste a tu profesión porque de verdad te gustan mucho los deportes, te apasionan. Bueno, cuando estaba en Televisa Un Nuevo Día, éramos 5 reporteros en esa revista. Ya después de Decam terminé siendo reportero. Pero entonces era el único varón. Ajá. Había 4 reporteras y yo. Y entonces, pues, en ese tiempo era así como que, deportes que lo haga un hombre. Sí, porque era impensable como una mujer, sí, claro, de acuerdo. Entonces, yo hacía las entrevistas para ese matutino de todo lo que tenía que ver con deportes. Ok. De hecho, mi primer reportaje fue una crónica en el viejo Parque del Seguro Social, Ajá. que hoy ya es la plaza esta de Delta, Ajá. ¿no? Que antes era el Parque Delta, ¿te acuerdas? Claro. Y como le voy a los Diablos Rojos, hice una crónica de los Diablos jugando ahí y todavía jugaba Nelson Barrera, el almirante ahí. Fíjate, qué buena onda. Y ese fue mi primer reportaje de la televisión en un matutino, fue una crónica de béisbol. ¿Tú sabes cuál fue mi primer reportaje en televisión? A ver. No lo vas a creer. En medio del espectáculo, para Pati Chapoy, preguntarle a la gente afuera de la casa Disney acá en Coyoacán, Sí. ¿qué opinaban del Rey León? Esa fue mi primer nota. ¿Te gustó el Rey León? Y ya contestaban, esa fue mi primer. ¿Y ya te gustaba el cine? Ya. De hecho, ya había entrado para cubrir la fuente de cine Ok. en el noticiero de espectáculos. Eso Sí, cuando sí. uno ya estaba medio orientado. Pero ese fue mi primer. Fíjate qué cosas, ¿no? Tu primer Nos acordamos. reportaje, la primera crónica, sí, exacto. Y entonces, ya después de esa parte, o sea, nunca decidiste, no sé, irte a Televisa Deportes o en Azteca entrar y pedirle una oportunidad a José Ramón, o ¿cómo fue? Fue muy curioso porque siempre he pensado que la televisión fue un accidente, un bello accidente en mi carrera, porque te digo que yo quería ser locutor de radio. Cuando se da la tele, pues me empiezo a formar como reportero, ¿no? Un día el productor, yo salía con la pájara Peggy, Ajá. le ayudaba a la pájara Peggy cuando era decán, y entonces de pronto la pájara Peggy me metía al set, ¿no? Exacto, echando desmadre. Sí, pero entonces un día el productor Chava me dijo,
tú tienes madera para estar delante de la cámara. Yo dije, ay, qué gracias, pero no lo creí. Total, así se fueron dando las cosas, pero básicamente hacia deporte y cosas de color. Cuando salgo de Televisa, porque me caso y me voy a vivir un tiempo a Tabasco. Ok. Cuando regreso, entro a Televisa Radio, pero entro a un programa que se llama Los Amigos del Volante, que no tiene nada que ver con mi carrera. O sea, era música popular y además regional y además tips para taxistas, microbuseros, nada de que ver. lo que has hecho. Pero ahí le gustó mi estilo a Paco Sea. Exacto. Y Paco Sea entró a sustituir a Fernando del Rincón en la noticiero XCW en las mañanas. Y entonces ahí empecé, ¿no? Ya, ok. Pero entonces te comento eso porque ahí fue cuando realmente empezó el dato curioso, el insólito, información más dura. Y me alejé totalmente del deporte, completamente, y del espectáculo. Entonces era sí color o información. Antes de todo eso, cuando estaba en la universidad, me ofrecieron la posibilidad de entrar a Azteca, Ajá. después de que gané un concurso de videoclips en la universidad. Quien me entrevistó fue uno de los productores, si no mal recuerdo, que trabajaban con José Ramón, que era el ingeniero Roberto Kenny. Sí, cómo no, Roberto Kenny estuvo años encargándose de la parte operativa bueno, no es Azteca Deportes, pero de los deportes en la época de José Ramón. Así es, y él me propuso entrar, porque él fue uno de los jueces en ese concurso de universidad. Ajá. Y entonces, pues estuve cerca, pero nunca realmente con yo un objetivo de estar ahí. A ver, ¿a qué equipos le vas? Como para tenerlo claro. ¿Le ver, hiciste a los Diablos Rojos en el béisbol? A los Diablos Rojos de México. De Estados Unidos le voy a los Yankees. Ajá. Pero cuando era pequeño, yo revisaba los standings en el periódico y siempre me interesaban los Medias Rojas. Porque uno de mis colores favoritos es el rojo, entonces nada más era por te eso. llamaba la atención Media Roja, ¿no? Medias Rojas y los Yankees, ¿no? Okay. O sea, ahí, que ahora ya es imposible así. Sí, claro. Le voy a los Yankees. En el fútbol americano le voy a los Vaqueros de Dallas. ¿En el fútbol mexicano? En el fútbol soccer le voy a los Pumas. Toda la vida siempre he sido Puma. Y en el de Europa le voy al Barça. Ajá. Y ¿Por Rafa Márquez o desde antes? Le voy al Barça por Rafa Márquez, así como en un tiempo le fui al Madrid por Hugo Sánchez. Claro. Pero cuando es la parte de Rafa, ya me quedé con el Chicharito al Madrid. Oye, ¿para qué te quedas en aquella institución? Porque ya me tocó una buena generación cuando llega Rafa Márquez. Sí, muy bueno. Fue una gran camada, una época de oro del Barcelona, ¿no? Sí, entonces no. ahí me quedé. Y en la Premier le voy a Liverpool solamente porque soy muy fan de los Beatles. Nada más por eso. Nada más por eso. Y porque son rojos y te gusta el rojo. Pero el Liverpool, pues aquí el de Liverpool de los Beatles. ¿Y los Pumas por qué? ¿Por casa? Los Pumas, cuando me lo he cuestionado, yo creo, y no voy a hablar de fanatismo, creo que la playera más bonita que existía antes era la de los Pumas. Y era muy bonita. Antes de que vivía toda esta cantidad de publicidad, sí. Que hoy el Puma es muy chiquito y lleno de publicidad, pues la playa de los Pumas era un puma gigantesco, sí. Y yo creo que por eso me llamó la atención. Me acuerdo que... ¿Te gustaba más la blanca con el puma azul, la azul con el puma dorado? Es que he cambiado, fíjate. Cuando era niño y los Pumas usaban el blanco como de visitante, ajá, cuando jugaban de blanco me emocionaba. Ok. Pero ahora que ya veo las fotografías, la azul y oro, o sea, el azul con el puma dorado me encanta. Y como anécdota, yo creo que, fíjate, fui a ver un partido Pumas América en CEU. Sí. No recuerdo bien el marcador, pero sé que los golearon a los Pumas. Ah, ok. Y aún así me quedé. Y yo creo... No me importa. Yo creo que fue eso y luego por Hugo Sánchez. Que también pasó por ahí y evidentemente luego en tu historia en el Real, que le fuiste al Real Madrid. Bueno, en los años 80, en 1980, que el Pumas fue campeón contra Cruz Azul. Sí. Que es el año que se va Hugo al Atlético. Al Atlético. Yo le decía, yo tenía 8 años, Esteban, y yo le decía a mi mamá, enchílame el pelo. ¿Tú querías ser Yo como Hugo quería Sánchez? tener un permanente como Hugo Sánchez. Bueno, es natural, ¿no? O como Cuellar también, ajá, ¿no? O como claro, Muñante, ¿no? Sí, pues era la onda, el pelo del micrófono. Entonces sí, era muy fan y sigo siendo muy fan de Hugo Sánchez. Sí, la verdad es que es un referente importantísimo. Mira, vamos a hacer una cosa ahorita, vamos a seguir hablando de tus viajes por el mundo que tienen que ver con el deporte, porque vaya que le has viajado en ese sentido, pero vamos a un mano a mano, ¿te late? ¿Va? ¿De qué se trata? Ya verás ahorita. Vamos a ver qué tan gallo. Tu otra pasión con Esteban Macías, donde el entretenimiento y el deporte juegan en la misma cancha. La neta, sí tienes cara de deporte de vago. O sea, que su billar, que su futbolito. No. Nada de eso. En el futbolito me podía defender. En el billar medio aprendí las reglas, no jugar, en la universidad. Pues es que todos jugamos en la universidad. Pero nada más, y no volví a jugar. O sea, ¿nunca le has pegado esto?
Creo que la última vez con alguien de Azteca, pero no más de 10 años. Puta, qué bueno que escogí esto, porque güey siempre pierdo y quizá hoy gane. Pues a ver si... Vamos a ver, ¿te parece que hagamos la clásica de rayas y lisas? ¿Ah? ¿Sí? Chin champú. Chin champú. Eso quiere decir que soy un caballero y me vale madre, yo rompo. Dale. Vámonos con las lisas. Cuando te ibas de pinta, ¿qué jugabas, mi Sergio? La verdad siempre fui muy nerd. Nunca me fui de pinta. No me digas. Nunca. Sí, ese PSV Adobe nos traía en friega ese PSV, fíjate. Sí. No estábamos en condiciones de aplicarla, pero tenía coche. En ese entonces tenía un Ford 1957, un Ford Fairlane. ¿Neta traías un clásico? Un clásico. Mi papá, cuando yo llegué a la preparatoria, me dijo, te voy a dar coche. Y el primer coche que me compró fue un Chevrolet 1951, todo destartalado. Pero ahorita vamos a... Entonces, ¿te gustan los coches clásicos? Me gusta mucho, sí. Muy bien. Vamos por la negra. Ya nada más para terminar. Y luego dice que no, o sea, que no era vago. Puedes venir a practicar porque nuestros amigos de Sport and Chips te van a invitar, te van a dar y te regalan a través de tu otra pasión una cortesía. Muchas gracias. Vienes a comer, vienes a jugar, que su boliche, el futbolito, los simuladores de Fórmula 1, lo que tú quieras, con la familia. Sí. Tú que eres un hombre de familia Sí. hecho y derecho, Gracias. puedes venir. Entonces, creo yo, es el mejor lugar de la Ciudad de México para hacer estas actividades. Un sports bar, vienes a ver a tu Barcelona. Vienes a ver a tu equipo y todo bien, ¿estás de acuerdo? Así es. Bueno, a los Cabos que ya viene de temporada también. Ya vienen los cabos ahorita. No, Seguimos ya hablando andamos de por eso. ahí. Perdón, público. No, ¿cómo? Pero, o sea, yo la neta... Ahora, te lo juro que siempre pierdo los retos. No me dejas muy bien No en te esa dejo muy parte. bien acomodado, ¿verdad? ¿Para qué ya mejor me callo. La neta, no me fue tan mal. Es que digo que mi abuelo nos enseñaba un poco ahí a agarrar el taco. Y Es todo lo divertido, demás. divertido el billar. Pero es bueno, es muy divertido el billar. Entonces, estábamos en que los Pumas por la playera. Pero yo sí recuerdo que has viajado a diferentes lugares con tal de ver un evento deportivo. Es una buena manera de hacer turismo, ¿no? Sí, bueno, creo que lo que más tengo de bellos recuerdos, porque fue literalmente para eso, mi primer viaje al extranjero, o sea, yo teniendo 17, 18 años, en la casa nos costó trabajo una etapa de la lana, Sí. estuvo bravo, pero en esa etapa mi papá me ofreció cambiarme el coche Ok. o pagarme ir al Super Bowl. Oye, o sea, tampoco había tantos pedos No, en casa. O sea, ¿te no. coche o Super Bowl? Pero veníamos de una racha muy mala. Ok. Donde costó mucho trabajo muchas cosas. Bien. Y no, tenía como 20 años yo. Iba acabando la universidad casi. Ah, ok. Y entonces le dije, no, mejor un viaje. Pero no al Super Bowl. En ese tiempo los vaqueros iban a pasar al Super Bowl, pero yo Ajá. tenía miedo De que si llegas al Super Bowl y pierdes. y pierden. Entonces fui a ver campeonato de la Conferencia Nacional contra San Francisco en el viejo estadio en Irving, en el Claro. Texas Stadium. Sí. Dallas San Francisco estaba de quarterback Troy Aikman. Troy Aikman, pero de San Francisco no estaba Montana. Steve Young. Steve Young. Sí, claro. Steve Young. Y ese fue mi primer viaje al extranjero, lo recuerdo muy bien, y fue a ver a los Vaqueros de Dallas. ¿Es la vez que pasaron al Super Bowl 30 y le ganaron a mis Steelers? ¿O No, fue antes? cuando le ganaron por primera vez a los Buffalo a Bills. los Bills de Buffalo. Así Que es. Oye, ¿no era el Super Bowl de Michael Jackson? No. Yo creo que era uno ¿Ah, de sí? estos dos, claro. Pues tal Es vez. el legendario show de Michael Jackson fue en un Vaqueros de Dallas Bills y no recuerdo cuál de los dos. Si La el verdad no Super recuerdo. Bowl 27 o 28. Pero claro, entonces le ganan el campeonato ya a esos 49ers de Así Steve es. Young, imagínate. No, además aparte que estuvo muy divertido, fue el partido donde en algún momento conmocionan a Troy Aikman. Lo golpean, y tengo muy bien la anécdota como buen aficionado a los Vaqueros, lo golpean en segunda oportunidad, Ajá. saca la tercera, pasa incompleto y se va a la banca. Y años después, Mike Stopnowski, que era el centro de los Vaqueros, revela que se sienta Aikman, se sienta él al lado, y Aikman le pregunta que cómo va el partido contra los Gigantes. No. Los Vaqueros habían jugado contra los Gigantes la semana anterior.
O sea, pero knockout. Knockout. O sea, No es que dice, oigan, este güey está este mal. güey está en otro partido. Así es. Y entonces los aficionados nos enteramos que Aikman estaba realmente conmocionado y que era duda para el Super Bowl. Claro. ¿No? En ese momento era duda para el Super Bowl 2 semanas después. Así ¿Por es. qué le empezaste a ir a los Vaqueros? No recuerdo. Yo jugué fútbol americano de chavito como 10 años. Ajá. Y de esos vagos recuerdos que tengo, recuerdo el casco de los Steelers. Sí. Recuerdo el casco viejo de los petroleros de Houston. ¿Cómo no? El blanco con la torre Con esta la torre de petróleo. petróleo. Y no sé en qué momento hice clic con los Vaqueros, pero evidentemente con Roger Staubach. Sí, era esa época de Staubach, de Drew Pearson, Sí. esa gran defensiva. Sí. Y ya tiempo después, cuando ya llega Troy Aikman, Michael Irvin y Emmitt Smith, ya eras consolidado fan de los Vaqueros. Ya eran los 90, yo ya estaba en esa época en la universidad. Sí. ¿No? Pero en los 80 tuvimos buenos años los Vaqueros. La casa que Danny White era el quarterback. Exacto. Nunca se le hizo. Le ganó Filadelfia, le ganó Washington, le ganó San Francisco, los campeonatos de la Conferencia Nacional. Con Danny White pasaba algo bien chistoso, no sé si te acuerdas. Él era el pateador de despeje. Así es. Detrás de Roger Staubach. Y cuando se va Staubach, este güey brinca de core. O sea, el pateador es el quarterback. Hoy no pasa. Pero también pateaba Danny White. Sí, también en esa época quarterback y Y pateaba. pateaba de despeje. Sí, eso Ah, ya muy no. chistoso. Ya no. Imagínate ahora que el quarterback también sea el pateador. Está No. muy chistoso. Pero sí fue esa época de los Vaqueros. Y me inspiraba mucho Roger Staubach. Me acuerdo que compró un libro de Staubach que se llamaba Siempre hay tiempo suficiente para ganar. Sí, y siempre había tiempo. Con él siempre Con había él, tiempo el suficiente. Capitán Regreso. Sí, el Captain Comeback, 2 minutos y siempre te la dejaba ahí el desgraciado. Sí. No, ahora, y al Barcelona sí también lo. ¿Fuiste a una final de la Champions, puede ser? Tuve chance de ir a 4. Ah, no, a una. A 4 fui. A 4. Y la primera Te que- diste la buena vida. Ah, la buena vida, la verdad tuve mucha O suerte. sea, antes de tener hijos dijiste, yo me gasto Una mi vez. lana en No, viajes. pues fíjate que ya había nacido Franco. Franco Ok. nació en el 2010 y fue en la del 2011, 2010-2011 que fui a ver al Barcelona contra el Manchester United Ajá. de Chicharito. Sí, estaba el Chicharito El ahí, sí es Chicharito cierto. de titular. La final fue en Wembley Ujú. y tuvimos muchísima suerte porque tuvimos boletos en la tribuna de cabecera del Barça. Del Barcelona, en la cabecera, exacto. En la porque cabecera. Para que más o menos se ubiquen, cuando es la final de la Champions, que generalmente es una sede neutral, llegan equipos de países que generalmente no son de donde es el estadio. Sí. Una cabecera se la asignan a un país o a unos aficionados, la otra cabecera al otro, y en medio toda esta gente pues, neutral. Así es. Pues tuviste, imagínate que te toquen la cabecera del Manchester. No, hubiera estado muy difícil. Hubiera estado gacho. Pero además me tocó ver un gol de Messi en esa portería. No, fue una gran experiencia. Al año siguiente me fui a ver a Múnich. Ajá, el Bayern Múnich. Me tocó Chelsea contra Bayern Múnich. Ok. Y además tengo una anécdota muy bonita. Esos boletos, fui con Adrián Patiño, íbamos Ajá. juntos, exproductor de Venga la Alegría. Esos boletos nos los invitó Fernando del Solar. ¿Cómo crees? Los pagó de su bolsillo. Él estaba en ese momento en el programa con ustedes. Él Exacto. era el conductor de... Ya era Venga la Alegría. Ya, no, pues él lo inició en el 2006, ya estamos Claro. hablando del 2012. Sí. Y fue en la época en que se casa con Ingrid. Ajá. Y entonces andaban de luna de miel. Entonces Fernando hizo lo necesario para cerrar su luna de miel y pasar por la final de Champions, De Champions. en Múnich. ¿Y sí lo vieron ahí? Ahí lo vimos. Y él nos invitó, nos dijo, yo se los pago. Y entonces vimos la final, Ingrid, Fernando, Patiño y ¡Qué yo buena onda! en la cabecera del Chelsea, que además el Chelsea le gana Le gana al Bayern en ese en su momento. casa, en su estadio. Oye, y ahorita hacemos un paréntesis, pero sí hubo una entonces muy buena relación y me imagino que te dolió mucho la muerte de Fernando del Solar. Sí, no, Fernando siempre fue un tipazo conmigo, en especial siempre compartimos muchos años de conducción Ujú. y eso te da mucha camaradería y mucha Sí. plática, ¿no? Y luego en ese tiempo que viajábamos mucho también con el programa, pues platicábamos todavía de más cosas de vida, ¿no? Claro. Y cuando él lamentablemente se enfermó, pues fui el primero que se enteró, porque él me avisó. Y luego cuando estuvo muy grave en otros momentos, él también me contó cómo estaba atravesando ese proceso. Entonces, sí fue muy doloroso y hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora tengo mucha comunicación con Ana, Ujú. con su última esposa, Sí, exacto. ¿no? Me cuesta trabajo decirle su viuda, Su viuda. ¿no? Pero bueno, es así, Ana. Y sí dolió, claro que sí. Y no les costó trabajo. Pues es que también el escándalo del divorcio con Fernando e Ingrid, y tú que conocías a los dos y trabajabas con los dos,
¿No fue complicado trabajar en esos equipos de producción cuando sucedió eso? Fíjate que debo decir que los dos fueron muy maduros Ujú. a nivel profesional y a nivel persona. Ok. Porque así como Fernando, y lo puedo decir así tal cual, Fernando me contó su versión, Ingrid me contó su versión, y curiosamente las dos versiones eran 99% iguales, Ser ¿no? prácticamente iguales. prácticamente iguales, diferencias que solamente ellos sabrán, Claro. que hasta la fecha solamente ellos sabrán, pero a nivel profesional, porque después cuando Fernando se enferma y se retira de Venga la Alegría, Ujú. e Ingrid también se retira porque va a hacer la academia, Cierto. ¿no? Años después, Ingrid regresa, ya divorciada Sí, ya en otro. y regresa a trabajar otros años a Venga la Alegría y siempre fue una relación estupenda con ¿Y ella. no te parece que la gente era muy injusta con ella? Yo creo a mí que me parecía que había unos comentarios bien feos hacia Ingrid. yo creo que la gente ha juzgado muy mal a Ingrid Ujú. desde una posición de no saber toda la verdad. Que eso pasa hoy en día, ¿no? Es como el común denominador hoy De en acuerdo. este asqueroso y en el cual estamos metidos mundo De la tele. De la tele, ¿no? Sí, pero mira, y me atrevo a decirlo porque soy más cercano a Fernando, Ujú. pero aún así tengo mucha información que no tengo por qué compartirla Claro. nunca. Creo que a Ingrid la han juzgado muy mal desde no saber toda la verdad, así como Fernando tomó decisiones de su vida que también han afectado incluso hasta su viuda, etcétera, y creo que también los juzgas de una posición de la ignorancia. De la ignorancia total. Oye, y nada más como para rematar esta parte de chisme de los programas en los que has estado, ¿cómo te tocó a ti vivir el infarto de Ricardo Casares? ¿Por qué te ríes, güey? No, pues ya. Estuvo cabrón. Te voy a decir por qué me río. Meses antes, Ricardo tiene un chorro de achaques. Todos los del mundo. Todos. Él dice que no, pero es Don Achaques. Y entonces yo un día le dije a Ricardo, que además es bien sensible, se estaba quejando de algo, meses antes del infarto le dije, ay, güey, ya ve que te duerman, ya. Así. Así ya, ¿no? El día que le sucede, yo iba llegando al foro, sale Ricardo Sí. y yo vengo caminando y atrás de mí unos 4 o 5 pasos atrás viene Pato Borghetti Ajá. y vemos que Ricardo le está haciendo así. Y entonces yo lo primero que pienso, Se pegó, pegó con se algo. machucó. Le dije, ¿qué te pasó, güey? Me dijo, no, me duele muchísimo, me duele muchísimo. Entonces me quedo así, en la entrada del foro, él caminando hacia el pasillo de Azteca, se empata conmigo, Pato, y dice, ¿qué le pasa? Le dije, pues yo creo que se pegó, ahora dice que le duele el pecho. Entonces nos acercamos lentamente. ¿Qué te pasa, güey? Y me dice, me duele muchísimo aquí. Ricardo había tomado una medicina muy fuerte porque le había dado COVID y 1000 cosas, etcétera. Le dije, güey, acuérdate que te afectó mucho el estómago. COVID y eso. A lo mejor es reflujo de la medicina. No, es distinto. Pero entonces, ya que te estoy diciendo, su cara se empieza a descomponer y el grito era distinto. Y Patricio le dice, ¿quieres que te pida una ambulancia? Y en ese momento Ricardo dice, sí. Ya cuando dijo una Ya cuando ambulancia, dice, sí, ya. ya. Está Y entonces cabrón. yo me recordaba que en Azteca teníamos una ambulancia y me fui corriendo a buscar la La parte de ambulancia. atrás, por el gimnasio de los Guarros. No encontré la ambulancia, no encontré al paramédico. Ya cuando regreso, como si no los encontré, ya veo que hay un paramédico y ya estaban llevándose a Ricardo a subirlo a un coche. A un coche, A un es el coche. que lo acaba llevando al hospital. Dani, una persona que está en el piso con nosotros, se lo terminó yo. Estuvo fuerte. Cabrón. Sí, ¿no? Quizás Yo- tendrás anécdotas que no te imaginas que vas a vivir. Es que yo hasta en ese momento no pensé, no sabíamos que era un infarto. Claro. O sea, pensamos que era algo delicado, pero no te la crees, ¿no? Sí. Ya cuando nos enteramos que era un infarto, y ahora sí que ves la película un año después, se pudo haber muerto ahí. ¿Cómo no? Pudo haber sido O sea, ahí. estuvo así. Qué fuerte. Vamos a jugar. Dale. Venga. Bet VIP presenta. Vamos a jugar donde juegan los grandes. Pues es momento de jugar donde juegan los grandes, mi querido Sergio. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Va, ¿Estás échale. de acuerdo? Dale. Si jugaras fútbol, ¿de qué posición jugarías? Defensa. ¿Por qué? Porque soy muy tronco y creo que ahí puedo... Los troncos van en la defensa. Van en la defensa. Ah, yo también jugaba en la defensa. Si jugaras béisbol, ¿de qué posición jugarías? Me gusta, aunque dicen que no es una buena posición, el shortstop. Es la mejor posición, discúlpame. Pero hay gente que dice que los shortstop no son tan buenos ahí. O sea, que no...
menosprecian la posición. es lo que No es. saben lo que están diciendo. Aguanten un bolazo en el shortstop. Si jugaras americano, ¿de qué posición jugarías? Bueno, jugué de gar izquierdo y de gar nariz. Me gustaría siempre estar en la línea de golpeo. En la línea de golpeo. En la línea de no, golpeo. pero ahorita ya estamos menudillos y flaquillos. No Bueno, hay manera. pon tú que a lo mejor no, pero si no de linebacker. ¿Qué número escoges en un equipo y por qué? Me gusta el número 7. Es ¿Por qué? es mi número favorito. Incluso en mi firma tengo el número 7. De ser boxeador, ¿cuál sería tu apodo? Nunca lo había pensado. No sé, me Vamos agarraste a en curva. pensarle. A ver, puede ser algo que tenga que ver con ya sé. Sergio el Cerebro Sepúlveda. Me gusta, te lo voy a bajar. Y es que también soy un romántico. A ver. Como ok. me dice mi esposa. A ver. Sergio, el Pacharrito Sepúlveda. El Pacharrito sí tiene nombre como de boxeador que ¿Ah, sí? salió desde abajo. Ah, sí, cómo no. El Pacharrito, me gusta. Eso está bueno. ¿Qué color sería la playera de tu equipo y por qué? El morado. ¿No que te gustaba el rojo? Sí, pero a mí me gusta mucho el rojo, pero mi color favorito es el De morado. todos, el morado. Así es. Y cuando jugaba en el Llano en un equipo que tenía, usábamos el morado del Sampdoria. Claro, o la Fiorentina. O de la Fiorentina. La Fiorentina. De la Fiorentina toda de italiana. morado, sí, Ah. claro. Era la clásica de Gabriel Omar Batistuta. Sí. ¿A qué atleta le has pedido una foto, un autógrafo? ¿Te acuerdas del máximo, bueno, ya no es el máximo goleador de los mundiales alemán, Müller? Ajá, sí, ¿cómo no? Sí, no, ¿Gerd no. Müller? Sí, Ajá. que era el número 3, el bombardero. El bombardero. El peor goleador de México. Que ya 70. se murió. Pero tengo una foto con él. Fíjate. Cuando estaba en Televisa, en un nuevo día, fue por algo al Por programa. algo llegó y Gerd le Müller. pidió una foto. Es una gran foto. Una gran foto. Metió gol en la final que le gana a Alemania a Países Bajos en Alemania 74. Así es. Aún así como de media vuelta. Sí, sí, él. Mete gol y iban perdiendo los alemanes, fíjate. ¿Tu crush del deporte? Gabriela Sabatini, Fíjate que tenista. ha sido la respuesta más recurrente Sí. de nuestra generación. Sí, Gabriela Sabatini. Y, con perdón, la conozco muy bien, con todo respeto, Paola Espinosa. ¿Qué deporte nunca practicarías? El básquetbol. Ese nunca. No me gusta. ¿No te llama la atención? He ido a estadios y me divierto viéndolo, pero no. O sea, es- nada. El básquetbol. Soy no. malísimo además. ¿Y qué gritarías al meter un gol? ¡Gol! Sí. ¿Y sabes qué dirían sus compañeros? ¿Metió gol Sergio? ¡Difícil de creer! ¿Lo metió? ¿Cómo no? Por supuesto. Oye, pues si ustedes también, como Sergio, que es uno de los grandes, quieren jugar donde juegan los grandes, juega en BetVIP porque tienen los mejores eventos, tienen un montón de cosas para divertirse, deportes que ni te imaginas. Así es que me parece que ahí está la liga, una gran opción. BetVIP en donde juegan los grandes. BetVIP presentó Vamos a jugar donde juegan los grandes. Esto no se acaba hasta que se acaba. Oye, y esto no se acaba hasta que se acaba. A ver. Como dice esta bonita voz de la locución, Ajá. les digo porque es mi vieja. Güey. Sí. Entonces tú di que está bonita la... Fíjate que nuestros amigos de ProStanda, y además ya sabías, porque mira, fíjate, no es por intrigar, pero vino Ricardo, Sí. vino Pato Borghetti. Y seguramente te contaron que al final del podcast hay un buen regalo. Y lo vi. Y lo viste aparte. Lo vi. Entonces, mira, nuestros amigos de ProStandard te estoquearon. Vamos a ver. Mira, yo aquí lo detengo, tú lo abres. Ahí está, y no le pegas al micro. ¿Qué nos mandaron? Está increíble, esta vez nada más. Mira, los Cowboys. Además así, un poquito retro, me encanta. Gracias. Y esta es una gran anécdota. A ver, me vas a tener que contar la anécdota. Porque, fíjate, cuando uno está platicando con ellos, ¿quién le va a los Spurs de San Antonio del básquetbol? O sea, Manu Ginóbili. Fíjate, se va a cerrar toda la conversación con esa anécdota. Cuando era reportero en Televisa, me mandaron a hacer reportajes a San Antonio. Ajá, Y entonces fui a ver un partido de los Spurs. claro. El año pasado, que Shakira canceló su gira por Estados Unidos al inicio, tenía boletos para San Antonio, para llevar a mi hija. Ok. Pero ya tenía avión y hotel. Entonces, aunque ya no vimos a Shakira, fuimos y había un partido Lakers contra Spurs. Ok. Y entonces entré a ver a los Spurs. Entonces, los únicos 2 partidos en mi vida que he visto de básquetbol, aun cuando no me gusta el básquetbol, ¿En vivo? ha sido a los Spurs. Entonces, cuando me preguntan, ¿a quién le vas? Pues a los A los Spurs, güey. Spurs. Oye, Dave Robinson, ¿cómo no? Es un gran equipo. El Manu Ginóbili Sí. jugó por ahí. Sí, pero ahí está, los Ah, Spurs de San qué Antonio. gran ¿Te regalo. parece que nos despidamos con una fotito? Sí, por supuesto. Venga. Gracias por el regalo, está No, increíble. hombre, con todo gusto. Y pues vamos a tomarnos una foto con los Cowboys, mira.
Eso. Pues muchas gracias, Gracias, Esteban. Sergio, y de verdad un placer y un gusto que llevamos compartiendo, pues literal, tantos años de carrera y Así aquí es. andamos haciendo todavía vivitos y coleando. Muchos años, nunca te lo había dicho y no es una flor porque no la necesitas tú, Esteban. Cuando yo te veía en tus pininos en TV Azteca, siempre me gustaba tu forma de conducir, lo elocuente que eres, sigues siendo un gran maestro y que me hayas invitado y platicar contigo ha sido No, hombre. una caricia para mi corazón. Qué placer. ¿Eh? Muchísimas Muchas gracias, viejo. mi Sergio. ¿Eh? Pues ahí estamos. Difícil de creer. Difícil de creer. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales, @tuotrapasión.mx.